Entonces, a manera de reflexión, es claro que no es una media. No es una media geométrica, no es una media armónica, es un menor valor. Y que ustedes como empresarios mal harían en decir, yo cotizo un precio cuando nuestro futuro es incierto. Puede ser que ustedes apliquen a un IDD donde digan, bueno, yo alcanzo a cotizar estos equipos con un negocio que da una facturación de 500 millones. Pero ¿qué pasaría si una entidad que nomás tiene un servicio de vigilancia de 24 horas empieza a cotizar y empieza a decir, no, es que yo ya no requiero dos puestos 24 horas, sino requiero un servicio de supervisión 24 horas, que usted me lo dio un peso y fuera de eso me dio un carro? Entonces, ¿yo para qué necesito dos servicios si usted me da? Cobro por un servicio de 24 horas los 6 millones, que es la norma, más el supervisor un peso, más las cámaras que me las cobró usted a un peso. Entonces vemos que si bien quedar en la segunda negociación uno podría decir, bueno, me gané la licitación de la vida, no es como parece, porque para yo quedar en una segunda negociación siempre tengo que llevar a un peso. Entonces, como podemos evidenciar claramente, el tema de las fórmulas matemáticas, y quienes deseen, con mucho gusto les podemos enviar el Excel del desarrollo para que puedan verificar ustedes, puedan darse cuenta que no es una media geométrica, que ese tema de decir que es el azar, que puede que hoy me salga el M1 o el M2, siempre me va a llevar al menor valor. A continuación, Robin nos va a explicar, porque ya llegamos a un punto que es la asignación del puntaje por factor económico, pero como vemos, a pesar de que nosotros nos presentemos, que ofrezcamos todos nuestros equipos tecnológicos a un peso, que ofrezcamos todos nuestros supervisores con cargo 24 horas a un peso y nuestros coordinadores a un peso, eso no significa que vamos a ser adjudicatarios. Eso nos lleva a otro criterio de ponderación, es decir, que a pesar de que nosotros sacrifiquemos nuestro negocio del tema de medios tecnológicos, del tema de nuestros recursos humanos, eso no nos va a dar la garantía de ser adjudicatarios de este proceso. Gracias, buenos días para todos y todas, gracias por su asistencia. Como se ha expuesto ampliamente, este es un tema que nos interesa y nos impacta directamente a todos y directamente a otras personas que nos pudieron acompañar en este escenario. Ya se dispuso ampliamente que los 80 puntos se definen por precios discriminados en los 4 índices que muy bien se expusieron con anterioridad, y los otros 10 puntos son por acuerdos internacionales. Un residual que quedaría son para las agencias. Tomamos el ejemplo Bogotá. Si tuviéramos 10 agentes, Bogotá tiene 6 departamentos, es Bogotá, San Andrés, Leticia, Guaviare, Baupés y el Bichado. ¿Cómo dices? Además tenemos un reflejo porque San Andrés aparece en la regional 11 y Leticia por allá aparece en otra regional, igual que Guaviare y los otros territorios nacionales. Esto sería con una regla de 3. Entonces, digamos, en la creencia de las 6 agencias, asumiendo que tenemos Bogotá y las 5 que ya hablamos, Leticia, San Andrés, digamos que serían los 10 puntos por regla de 3, que incluyeran 5 agencias, 8.33, 4 agencias, 33, y 3 agencias, 5. Ahorita al final, si quieres pasamos de rollo. Resumen de la evaluación para Colombia de compra eficiente, que sumamos los puntajes que obtuvimos en el factor de precio y más los puntos que saquen en las agencias. Después se hace una sumatoria de los puntajes totales de todos los proponentes y se hace una media aritmética. Aquí lo dice: Colombia compra eficiente adjudicará de acuerdo marco de precios a los proponentes, pero por región, a los proponentes que hayan acreditado los requisitos mínimos y los requisitos habilitantes que trata la sección 5 y 6 y que reciban un puntaje total superior a la media aritmética más una desviación estándar del puntaje total evaluado para cada región. Por eso es que esta señora en la entrevista o en el diálogo que tuvo con nuestro vocero, el doctor Carlos Velandia, decía: no, es que el pliego nunca dice un límite de empresas adjudicatarias. El pliego efectivamente no lo dice, pero si uno va a desarrollar qué es esa famosa desviación estándar,
podríamos ver que allí es donde es el filtro más significativo al final de la fase de evaluación. Entonces, si quieres, vamos al Excel y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a la última hoja donde dice media más desviación estándar. En un supuesto, con el ejemplo de Bogotá, tenemos 6 departamentos, entonces presentamos 6 agencias. Vamos a asumir que el puntaje económico no son 90 sino 80 puntos. Vamos a decir que todos tenemos 90 puntos entre el puntaje económico y el puntaje de industria nacional. ¿Qué quiere decir? Pues que todos cobramos un peso, o que todos por la fórmula salimos con el valor total de 90 puntos, porque en los medios, en los supervisores, en los coordinadores, ofertamos un peso como valor. Entonces todos somos el menor valor. Felicitaciones, todos tenemos los 90 puntos máximos posibles de trata y de condiciones. Entonces, en este caso, el factor diferencial sería la cantidad de agencias. Si vemos, una empresa podría tener las 6 agencias, una empresa o una unión temporal. Conozco empresas que por sí solas tendrían Bogotá, San Andrés, Leticia, tendrían 3 máximo. Pero bueno, que iniciemos una unión temporal y conseguimos las empresas que tienen las agencias en el Guaviare, en el Baupés, en el Bichar. ¿Ya? Entonces completamos las 6 agencias. Ese proponente obtendrá los 10 puntos, es decir, 100 puntos industria nacional, factor precio más factor agencias, tenemos los 100 puntos. Ese proponente pasaría, ahorita miramos por qué decimos que pasa. Proponente número 2 no tiene las 6, pero tiene 5 agencias, perfecto. Proponente 3 tiene 4 agencias, perfecto. Y ya el que tenga la mitad de las agencias, es decir, el que tenga lo mayor posible, ¿no? Lo más realista que encontramos en el mercado es tener Bogotá, San Andrés y Leticia, son los territorios donde vale la pena o donde ha valido la pena tradicionalmente abrir una agencia por la operación. Entonces, en la empresa típica de 3 agencias ya no pasaría. ¿Por qué no? Vamos al final de la columna del está rojo. La media entre los 100 y el resto de proponentes es de 93 puntos. ¿Ya? Más una desviación estándar, el pliego así lo establece, no entendemos, no presentan nunca el análisis juicioso de por qué una desviación estándar. Digamos, es el promedio de la distancia de los datos. Es una fórmula estadística y es una medida estadística que va acompañando la media para diferenciar y para generar un rango. Entonces, la media más la desviación estándar nos da que es 95 puntos hacia arriba. ¿Quiénes van a quedar en el acuerdo marco? Los que estén de 95 puntos hacia arriba. En el ejemplo, caso Bogotá, únicamente está por encima de 95.7, los que tienen 6, los que tienen 5, los que tienen 4 agencias. Cuando se le decía a la señora que para Bogotá, por ejemplo, iban a quedar máximo 10 agencias, 10 proponentes seleccionados o 10 empresas, fuimos generosos. Al doctor Velán en la entrevista de W fue generoso para ver una controversia que la señora dice, no, pero usted dónde saca la cifra de que solo son 10 proponentes. No, en el ejemplo con 22 proponentes, solo son 3 los que pasan. Es decir, el 14%. Entonces, podemos hacer el ejemplo con los 47, asumiendo que los 47 que tienen medio camino van a presentarse de manera individual, generaría el mismo escenario. De 47 pasarían simplemente 6. 6 para el mercado de Bogotá, que es la región, digamos, que más impacto tiene. Sabemos que desde Bogotá se contratan los ministerios, las instituciones como el SENA, como el ICBF, que son las que inicialmente entran de la manera obligatoria, que son la rama del Poder Ejecutivo. Entonces, de Bogotá, que es el escenario más atractivo desde el punto de vista comercial, este sería el escenario. Quisimos desarrollarse exactamente para que sepan de dónde sacamos las cifras cuando en el público, cuando algún vocero del sector, de la mesa de trabajo, de las empresas que nos interesa esto, se dice públicamente, mire, esto usted va a cercenar al mercado de las empresas de vigilancia y le va a asignar estos contratos a solo una porción muy pequeña. Entonces, a manera de conclusión, vamos al PowerPoint. Más adelante. La que sigue. Entonces, las conclusiones que ustedes pueden percibir de la presentación que hemos hecho hasta esta altura de la exposición, primero que el ofrecimiento de medios tecnológicos, evidentemente, en este tendrá un valor de mayor puntaje al menor precio, de acuerdo a lo que dice el pliego,
el menor precio que dice superior a 1, dice el pliego de condiciones, luego el valor mínimo permitido es un 0. Sucede igual con los supervisores exclusivos. Dani planteó el ejemplo acá muy cierto, una entidad que tiene un instituto del distrito que tiene 6 puestos, que no tiene una operación muy grande, 6 servicios de 24 horas, dice no, voy a contratar solo 3 servicios de 24 horas a tarifa, los otros 3 los trata la figura de supervisor exclusivo, ya con al menor precio, como decimos, ¿no? Y el ofrecimiento de agencias es definitivamente el factor diferencial en el caso hipotético en que todas las empresas, y sabemos que lo están haciendo, realizan el análisis y se dicen, no, hay que ser el menor valor para quedar en el acuerdo. Si queremos quedar en el acuerdo con las condiciones económicas que ya hemos planteado. Entonces, el factor diferenciador en este caso sería únicamente las agencias con la situación que ya advertimos. Y, pues finalmente, según la medida aritmética, el valor total de los puntajes de la organización estándar, únicamente entre el 12 y el 15% de los proponentes quedarán seleccionados para cada región. Estas son las conclusiones de los factores de calificación únicamente sumadas a lo que ya advirtió Juan Carlos Forero sobre los requisitos habilitantes, los restrictivos, y vamos viendo a medida que vamos evolucionando en la lectura del pliego y en el análisis del proceso, va siendo cada vez más restrictivo. Este es el peligro del primer momento, no quedar en el acuerdo. Nos están limitando un pliego de condiciones para que sean muy poquitos los que queden, pero los que queden van a quedar con un peligro mayor, que es la operación secundaria, y es cuando se empiecen a generar las órdenes de compra. Entonces, digamos que eso ya habla de lo que nos plantea nuevamente. Muchas gracias. El balance hasta este momento es el siguiente. Primero, el escenario que conocemos de contratación estatal hasta este momento